Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a resolver una serie de ejercicios de ecuaciones diferenciales parciales en el cual voy a estar desarrollando de una manera detallada la resolución de las mismas. Entonces, eh, el requisito para entrar a este mundo de las ecuaciones diferenciales parciales es conocer y saber cómo se puede resolver una ecuación ordinaria, en especial la parte de las ecuaciones ordinarias de orden superior, ya que el hecho de resolver este tipo de ecuaciones nos conlleva a eso, a resolver simplemente ecuaciones ordinarias, o más bien dicho, ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, vamos un poquito con la definición de una ecuación diferencial parcial. Nosotros ya habíamos visto anteriormente en cálculo 2 que cuando aparecían derivadas parciales, eso implicaba de que había ya más variables que deberíamos de derivar. Entonces, en este caso sucede lo mismo. Como es una ecuación diferencial parcial, están apareciendo ya más variables. Por ejemplo, en este caso, la variable que yo tengo que encontrar es la función u, pero esta función u depende de x y de y, depende de x y de y. Pero esta función u tiene que satisfacer la ecuación diferencial y satisfacer las condiciones iniciales que me está dando el ejercicio. Entonces, nosotros observamos que puede haber distintos métodos de solución. Si se dan de cuenta, para este ejercicio ya nos está dando unas condiciones iniciales en la cual estas condiciones de igual manera están condicionadas, ¿no? Están condicionadas con una rotación del eje del plano de x más y. Pues en cálculo 2 habíamos visto que cuando nosotros aplicamos este tipo de cambio de variable, estamos haciendo rotar el eje. Entonces, pasa lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a resolver esta ecuación. No simplemente hay una sola resolución de este tipo de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, eh, para este caso vamos a utilizar una integración directa. ¿Por qué directa? Porque si nosotros agarramos esta ecuación diferencial y agarramos esta pequeña parte y lo duplicamos o lo sumamos, pero con el mínimo hecho de que nosotros cambiemos la derivada parcial de y lo pasemos al lado izquierdo, ya el método ya cambia totalmente de la resolución de las ecuaciones diferenciales parciales. Pero en este caso, simplemente hay una derivada parcial de orden 2 en el cual simplemente está escrita de esta manera y su solución es directa. Por eso es que se opta por realizar una integración directa. Eso implica de que nosotros agarremos a la derivada parcial que está al lado izquierdo. Siempre hagan eso, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos con una derivada parcial que depende de x y depende de y depende de t y depende de z, el que tendríamos que eliminar primero es siempre el lado izquierdo. En este caso es la derivada parcial de x. Entonces, para hacer desaparecer x, obviamente que tenemos que integrar en función de x. Pero cuando nosotros integremos a toda esta función o a toda esta ecuación diferencial, no podemos eliminar la derivada parcial con una derivada total. Eso no se puede hacer. Entonces tomamos un cierto criterio y decimos, como esta función u depende de más variables y lo que yo estoy haciendo es integrar en función de x, como constante, ¿qué es lo que me tendría que salir? Me tendría que salir la otra función como constante que depende de ya, en este caso de y. Entonces, al hacer eso, yo digo, mi derivada parcial se convierte en total siempre y cuando, o entonces, la constante que voy a adherir a esta ecuación como solución va a ser una nueva función que dependa de y. Entonces, cuando yo hago esto, las derivadas parciales se convierten en totales, ¿no? La derivada parcial se puede anotar de esta manera, pero el lado izquierdo se puede anotar como derivada total. Entonces, eso hace que nosotros ya eliminemos la derivada total de acá con esta y la integral con esto de acá. Y ya estarías resuelto esta primera parte. Entonces, esta parte de acá es una integración directa, si se dan de cuenta. No existen derivadas parciales y es una integración directa. Esta integral de acá, obvio que aparece una constante, pero esa constante, como ya habíamos dicho, y lo estamos condicionando, tendría que aparecer una función que dependa simplemente de y. Entonces, la solución debería de estar dada de esta manera. Desaparecen todas las integrales y todas las derivadas y simplemente
tomamos en cuenta la derivada parcial de u respecto de y. La integración de todo esto es 2x al cuadrado por y es igual a una función que dependa de y, no es una constante, obviamente. Entonces, si se dan de cuenta, podemos hacer lo mismo e integrar nuevamente. Integrando nuevamente tendríamos lo siguiente. Integramos la función. Ahora, nosotros, si se dan de cuenta, hacemos lo mismo, pero ya con la variable y. En este caso, nosotros tenemos que tomar el mismo criterio y decir, siempre y cuando la derivada parcial se convierta en total, la constante que tenemos que adherir o que tenemos que sumar ya va a depender de una nueva función g de x, si se dan de cuenta. ¿Por qué? Porque estamos integrando esta función de acá, pero esta función de acá depende de x y de y, no simplemente depende de una sola variable. Entonces, con ese hecho, es válido decir que tenemos que adherir una función que dependa de x. Entonces, integrando nuevamente, las derivadas parciales se convierten en totales. Integrando este término es inmediato, se tiene que simplificar. La integración de todo este término es inmediato de igual manera. La integración de acá simplemente ya la voy a anotar de esta manera, porque ya no conocemos la función, ¿no? Simplemente la anoto y lo sumo la constante, pero la constante ya depende de g de x. Entonces, ¿cómo me quedaría mi solución? Me quedaría simplemente a la función u. La integración del segundo miembro es igual a la integración de todo esto que no conocía la función, así que lo dejo así nomás. Y tendríamos toda esta solución. Por lo tanto, podríamos decir, ya, entonces a esto de acá lo puedo nombrar de esta manera y ya tendría mi solución final. Pero ojo, ahí no queda el ejercicio. Tenemos que utilizar las condiciones iniciales que me está dando el problema. Claro, entonces la primera condición inicial nos dice que nosotros tenemos a esta condición inicial que es igual a cero si tenemos esta función, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir, ya, entonces a la función y de acá ya la podría despejar, o podría ser para x o para y, depende ya de cada uno. En este caso yo voy a despejar a la variable y, x va a pasar con el lado, con el signo cambiado y simplemente es intercambiar la función y por la función menos x y igualarla a cero. Entonces esta de acá sería mi condición inicial y reemplazamos en mi solución final. Lo que pasa es que nosotros ya, como esta variable u de x de y depende de y, obviamente, vamos a tener que reemplazar y tenemos esto. Pero esto vale igual a cero, obviamente por la condición inicial. Al segundo término de acá vamos a tener que intercambiar de variable y obtenemos esto. A esta variable de acá también lo propio. Acá ya no depende de y, ¿no? A todas las variables y. Entonces nosotros simplificando tendríamos a esta función y la bautizaríamos como una función 1. Ya, entonces para la segunda condición inicial nos está indicando que tenemos esta condición que ya no depende de cero, ya depende de una nueva función. Pero esa función depende de ya también está condicionado por esta recta, ¿no? Entonces cuando nosotros nos encontramos con la función u con un subíndice x, eso implica que es una derivada parcial que depende de x. Eso ya lo habíamos aprendido en cálculo 2. Entonces lo que me está diciendo es que nosotros derivemos a mi función de inicio derivada parcial en función de x y tendríamos que reemplazar la condición inicial. Entonces derivamos, ¿no? Al derivar nosotros obtenemos esta función derivada que sería esta. La función derivada con respecto a x va a ser esta. Cuando nosotros derivemos esta función que depende de y, obviamente que por derivadas parciales esto va a ser cero. La derivada parcial de g de x obviamente va a aparecer una derivada nueva, ¿no? Entonces tendríamos que reemplazar la condición inicial, pero si se dan de cuenta la condición inicial ya está condicionada obviamente y acá simplemente es intercambiar la variable y por la variable menos x. Reemplazando ya tendríamos esta condición inicial. Eso implica que nosotros a esta función de acá reemplacemos a todas las variables y con la variable menos x. Entonces realizamos eso y tendríamos lo siguiente. Eh, entonces no cambia mucho si observan, simplemente cambiamos para esta función y para esta función. Entonces esta función de acá ya tendríamos su equivalencia que sería 2x al cubo.
Entonces tendríamos lo siguiente, 2x al cubo más, si agrupamos esto por teoría de exponentes, tendríamos lo siguiente. Esto desaparecería y tendríamos la siguiente ecuación. Nuevamente decimos, integrando. Cuando nosotros integremos esta función de acá, en este caso está derivada, está en su forma de derivada parcial, pero nosotros observamos la función. Esta función solo depende de x. Por lo tanto, esta derivada total o desde derivada parcial está por demás, ¿no? Deberíamos de anotar simplemente como una derivada total, porque esta función depende solo de x. Y la variable o la constante que deberíamos de sumar simplemente va a ser una constante. Entonces, observamos el otro término que simplemente se están sumando, ¿no? Se están sumando e integramos de una manera directa. Pero podríamos decir lo siguiente para escribirlo de una manera más didáctica, que la derivada parcial se convierte en total siempre y cuando la constante simplemente va a ser una constante que no depende de ninguna variable. Ya les expliqué por qué. Entonces derivamos en una manera directa y obtenemos lo siguiente, ¿no? La derivada, la integración de esta función ya es x a la cuarta. Perfecto. Entonces esta va a ser mi ecuación 2. Y nosotros diríamos, reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces, bastaría con agarrar toda esa función y reemplazar en esta ecuación. Y tendríamos lo siguiente. Si se fijan bien, obtenemos lo siguiente y se tiene que eliminar las funciones x elevada a la cuarta, de tal manera que me quede esta función. Pero nosotros yendo un pasito atrás, ¿a qué es igual la función menos x? La función menos x es igual a simplemente anotar esta función condicionada, ¿no? La recta. Simplemente es anotar. Y cambiaría la función f de y. Esta función f de y ya deberíamos de reemplazar en mi ecuación original, ¿no? En mi ecuación final. Reemplazando en la ecuación tendríamos lo siguiente. Agarramos esta función, reemplazando a la función f de y simplemente es menos c. La función g de x es esta función, de tal manera que las constantes de acá desaparecen. Al desaparecer, simplemente nos queda esta ecuación. Entonces, si se dan de cuenta, esta ya va a ser mi respuesta. No tiene ningún tipo de constantes, así como resolver una ecuación ordinaria. No tiene que tener ningún tipo de constantes, ¿no? Pero esta ecuación ya es la ecuación que satisface tanto a la ecuación diferencial que nos estamos planteando, tiene que satisfacer tanto también a las condiciones iniciales. Los invito a reemplazar y hacer la prueba y jugarse un poquito con las condiciones iniciales. Bueno, con esto habríamos concluido este ejercicio, este primer ejemplo, pero los invito también a ver el siguiente ejemplo que vamos a realizar.